Muy buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Aquí estamos nuevamente con lo que habíamos dicho, ¿cierto? La corrección, ¿cierto? El repaso de acuerdo a lo que estuvimos ejercitando en la guía 2, donde continuamos el tema que es la oración. Esto ustedes, insisto, lo deben tener ya escrito en sus cuadernos. Se les envió al celular mediante una fotito de cada una de estas diapositivas que vamos a mirar. Ustedes las deben tener escritas en su cuaderno. Los que no la escribieron, aprovechen esta clase para escribirla, ¿cierto? Y vayan, y vamos a ir explicando esas diapositivas para que nos quede bien claro qué es lo que debiéramos haber contestado, cuáles son las respuestas correctas de esta guía 2 que estuvimos realizando, ¿ya? Entonces también está enfocada en las preguntas que tuvieron mayor grado de imprecisión. También debo felicitarlos porque la mayoría de los compañeros, ¿cierto?, hicieron su guía, la entregaron puntualmente y también están todas dentro de lo correcto. No, no podría decir yo que hay alguno que haya hecho mal el trabajo. Algunos lo hicieron mejor y otros le faltaron algunas cosas que precisar y eso es lo que vamos a repasar ahora. Así que vamos con la primera pregunta de esa segunda guía, que es, partíamos nosotros preguntando por el sujeto desinencial o tácito. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta era que es aquel que no aparece escrito en la oración. Eso está correcto, pero sería una respuesta incompleta si yo no pongo el segundo elemento que necesito para saber qué es un sujeto desinencial o tácito. No aparece escrito en la oración, pero se reconoce por la acción. Entonces las personas que tenían estos dos elementos en su respuesta, un poco más, un poco menos, pero estos dos elementos, esa respuesta está correcta. Lo ejemplificamos ahora, ¿cierto? No aparece escrito en la oración, pero se reconoce por el verbo. Veamos. Cantarás el himno del colegio. ¿Ya? Esto, como se observa aquí, es solamente un predicado porque no está el sustantivo. Solamente se dice algo de alguien, pero no se nombra a ese alguien. Solo hay un predicado, solo se dice algo. Entonces, ¿dónde está el sujeto? ¿De quién se habla? ¿Quién me lo señala? El verbo y en la manera en la cual está conjugado, cómo está funcionando ese tiempo de ese verbo, de esa acción, cantarás. Se deduce por el verbo, entonces cantarás. ¿Quién cantará? ¿Yo cantará? No. Él cantará, tú cantarás, ¿cierto? Tú cantarás, porque está con la S, ¿cierto? Entonces tú cantarás. Ese sería el sujeto desinencial. Siempre también se reemplaza, se termina reemplazando, ¿cierto?, por un pronombre. En este caso es tú. Entonces lo que nos tiene que quedar claro es que un sujeto tácito o un sujeto desinencial, o sobreentendido también dice ahí, es todo lo mismo, y la guía decía que era lo mismo, ¿cierto? Es finalmente el que no aparece escrito en la oración, pero se supone a través de la pista que me da el verbo. Bien, vamos con la segunda preguntita que también hubieron imprecisiones. El núcleo del sujeto y del predicado. El núcleo del sujeto, es decir, la parte central del sujeto, va a ser siempre el sustantivo. Si no hay sustantivo, entonces no hay sujeto y pasaríamos a entender lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? Un sujeto desinencial. Pero el sujeto siempre va a estar definido o se va a observar por el sustantivo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es un sustantivo? Son personas, cosas o ideas. O ideas también podríamos decir conceptos. ¿Ya? Una noción de algo que a lo mejor no lo puedo tocar yo, pero está ahí, todos lo conocemos, todos lo comprendemos. Unos más que otros, a veces, ¿cierto? Pero hay que hacer una pequeña salvedad respecto de los sustantivos. Tenemos dos tipos de sustantivos. Están los sustantivos propios, vamos recordando, muchos de ustedes deben acordarse de esto, que son los nombres personales y de territorio también político-administrativos o también de alguna institución podría ser, ¿cierto? Siempre se escriben con mayúscula. Por ejemplo, cuando hablamos de nombres personales, María, José, Pedro, Juan, Diego. Cuando hablamos de territorios políticos administrativos o también instituciones, ¿cierto? Un grupo humano que se constituye en algo, en una función, etcétera, sería, por ejemplo, Chile. Chile no tiene una existencia así como algo que yo vaya a tocar por ahí, es un territorio, es una población, son sus recursos, etcétera. Chile. Pero es propio porque no hay otro Chile en el mundo, así como país, ¿ya? Lo mismo pasa con Curicó. Curicó también es una ciudad, es un grupo humano, ¿cierto? Ahí también es una institución, se escribe con mayúscula, es un sustantivo, es una cosa, algo, una idea, si usted quiere un concepto,
se entiende, ¿no? Espero que se esté entendiendo. Y también podríamos decir, por ejemplo, alguna organización, como por ejemplo, antiguamente INACAP, por decir algo, el Instituto Nacional de Capacitación. Es una institución, es una idea, es un concepto. INACAP se escribe con mayúsculas, es una institución, es un sustantivo propio. ¿Ya? Vamos con los sustantivos comunes. Pueden ser cosas tangibles, así igual que los sustantivos propios, ¿cierto? Como Pedro, Juan, Diego. O sea, materiales que se pueden tocar cuando hablamos de algo, una sustancia, una cosa tangible que yo puedo tocar. Eso es un sustantivo común porque hay más de uno. ¿Ya? También cosas intangibles que no se pueden tocar, como ideas o creaciones de la mente humana, conceptos. ¿Ya? Eso, pero también son que son comunes, es decir, hay más de uno, ¿no? Por ejemplo, auto, pelota, solidaridad, amor. Fíjese, auto es una cosa tangible, pero no es propio porque hay muchos autos. ¿Mm? Pelota, tampoco lo podría poner yo con mayúscula porque no hay una sola pelota, son muchas pelotas, ¿ya? Son reglas gramaticales, volviendo un poco atrás, ¿cierto? Solidaridad, aquí la solidaridad yo no la puedo tocar, ¿cierto? Es un concepto, es una idea, pero hay muchos tipos de solidaridades, ¿cierto? Entregar cosas, dinero, etc. Amor, hay muchos tipos de amores también, ¿cierto? También es un concepto, es un sustantivo, es una cosa de la cual yo puedo hablar. Yo puedo hablar de amor, puedo hablar de solidaridad, puedo hablar, decir algo, ¿cierto? De la pelota, hablar, decir algo de un auto. Son sustantivos. Unos son tangibles, los puedo tocar. Otros son ideas, conceptos, no los puedo tocar, no los puedo ver, pero son ideas, ¿cierto? Y son comunes porque hay muchos tipos de auto, muchos tipos de pelota, muchos tipos de solidaridad, muchos tipos de amor. A diferencia de los propios, ¿cierto? Que hay una sola María, hay más María, ¿cierto? Pero yo sé quién es María, José, sé quién es, ¿cierto? Chile, Curicó, etc. ¿Ya? Que quede muy claro eso. Entonces, finalmente, el núcleo del sujeto, vamos con la siguiente. ¿Dónde está el núcleo? ¿Cierto? Y después hacemos el ejercicio nosotros en la guía. ¿Dónde está el núcleo? El núcleo del predicado es el verbo. Aquí vamos con la pregunta. Lo anterior que hicimos fue una aclaración de qué eran los sustantivos para que nos quedara bien claro. Vamos a la pregunta que estábamos realizando. ¿Dónde está el núcleo? Y hacíamos un ejercicio. Usted debía mencionarlo anteriormente. Mencionamos, ¿qué es lo que es el núcleo del predicado? Es el verbo. Es decir, acciones es lo que hace un sustantivo. Esas cosas son verbos, esas acciones. Ejemplo de verbo, ¿cierto? Hacer, ese es bien común, es bien general. Cocinar es más preciso. Trabajar, pensar, estudiar, amar, descansar, ser, vivir. Acciones, cosas que se hacen. Entonces, cuando nosotros decimos el núcleo del sujeto, ¿de quién se habla? ¿Dónde está el sustantivo? Los niños. Ese es el núcleo del sujeto. Es el sustantivo. Niños, lo marco. Y después yo pregunto, ¿dónde está el núcleo en el predicado? Según lo que decimos acá, ¿cierto? El núcleo del predicado es el verbo, es decir, la acción. Entonces, en este caso sería se quedaron. El núcleo del predicado es el verbo. Entonces tenemos una oración, síntesis, tenemos una oración. Los niños se quedaron en casa. De acuerdo a lo que aprendimos en las clases anteriores, ¿cierto? Sujeto, los niños. ¿De quién se habla? De los niños. Predicado, es lo que se dice, se quedaron en casa. Vamos al núcleo. ¿Dónde está el núcleo del sujeto? En el sustantivo. Los niños, de ellos se habla, de los niños. Predicado, ¿dónde está el núcleo del predicado? Es el verbo, la acción. Se quedaron. Ese es el núcleo del predicado. Entonces ahí tuvimos algunas dificultades para poder identificarlo y para poder decirlo. ¿Ya? Entonces, eso que quede grabado a fuego. El núcleo del sujeto es el sustantivo, el núcleo del predicado es el verbo y yo lo identifico. Y eso lo puedo hacer con muchas oraciones. Bien, vamos con la otra preguntita. Determinantes del núcleo. ¿Qué son los determinantes del núcleo? Son palabras de la oración que acompañan al sustantivo y al verbo para concretarlo, limitar su significado, entregar mayor información, ¿ya? Para que yo pueda explicar lo que otra persona me está diciendo. Algunas de estas determinantes son, que yo puedo definir, género,
¿cierto? Él, ella, masculino, femenino. Entonces, estoy hablando de una persona, es él, es la persona, ¿cierto? Es el niño o la niña, ¿m? Género. Voy definiendo el sustantivo. Cantidad o número, ¿cierto? Uno, dos, tres, ¿cuántos son? Primero, segundo, tercero, ¿ya? Lugar en el espacio, ¿dónde está? De acuerdo a esta información adicional que me está dando el determinante del núcleo, ya sea del verbo o del sustantivo, los podemos definir en... Hay más que estos tres, pero nosotros definimos estos tres. Artículos, como por ejemplo, el, la, los y las, ¿cierto? Que me están definiendo aquí cantidad y me están definiendo género. El, uno. Los, sigue siendo masculino, pero es más de uno. La, me está definiendo género femenino. Las, me está definiendo género femenino, pero también número. Más de uno, plural. Unos, unas, unos, unos. Indican, ¿qué es lo que indican? Cantidad y género, masculino o femenino. Los artículos entonces son determinantes del sustantivo. Demostrativos, que me están demostrando algo. Esta, esa, aquella, este, ese, aquel, estos, esos, aquellos. Señalan, indican al sustantivo. ¿Cuál sustantivo? ¿De quién se está hablando? ¿Ya? Eso. Después tenemos los posesivos, lo que indican de quién es la posesión de esa sustancia, de esa persona, de esa cosa, de ese sustantivo. ¿Ya? Mi, tú, su, mis, tus, sus, nuestros, nuestras, mío, tuyo, suyo, entre otros, ¿no? Señalan posesión. Mi lápiz. Mi lápiz es grueso, ¿cierto? Por decir algo. Señalan de quién es. Su, apunto a que no es mío, sino que es de otra persona. Su lápiz, ¿ya? Entonces, en la respuesta correcta tendría que haber estado esta información, no así tan detallada quizá, porque eso estaba en el libro, pero por lo menos, ¿cierto? Que usted me dijera que son las palabras de la oración que acompañan al sustantivo y al verbo para completar y limitar su significado e entregan información adicional como género, masculino, femenino, cantidad, número, lugar en el espacio. Esa respuesta estaba ya completita. Esto es el ejercicio que estoy haciéndolo yo para que usted lo entienda un poco mejor. ¿Bien? Listo. Vamos con la otra, con el ejemplo, porque usted también tenía que encontrarlo. Entonces habíamos puesto una... Usted tenía que hacer una oración. Aquí yo hice una oración bien simple, ¿cierto? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Entonces pongo, la casa tiene rejas. El determinante en esta oración, el determinante del sustantivo va a ser el artículo la, que me señala género femenino del sustantivo casa. Es la casa. ¿Bien? Señala cantidad singular, es decir, es una. Que se está hablando solamente de una casa. Entonces me entrega información sobre lo que yo estoy hablando. Vamos con la otra preguntita donde también hubieron algunas imprecisiones. Preguntábamos qué es lo que eran las oraciones unimembres. De acuerdo al texto, ¿cierto? Son un grupo de palabras que poseen significado transmitiendo información, pero sin contener un verbo. ¿Ya? Es una oración, un grupo de palabras, ¿cierto? Que están ordenadas de manera lógica, tienen un significado, transmiten una información que es comprensible por otro, pero tiene la cualidad de que no tiene un verbo. Y estas, por lo general, son las normas de cortesía. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos de unimembre? Porque unimembre significa un miembro, es decir, tiene una sola parte. En este caso es un saludo, por ejemplo. Estas oraciones unimembres sirven como normativas de cortesía para saludar, etcétera. Como por ejemplo, buenos días, hasta luego, muchas gracias. Si usted se fija, aquí no hay un sujeto, no hay un predicado claramente definido. Lo que sí se observa es que hay un grupito de palabras que tienen un significado. ¿Ve? Buenos días, hasta luego, muchas gracias, por ejemplo. Entonces aquí alguna gente también tuvo algunas imprecisiones, no logró completar la respuesta completa. Bien, vamos con la última de los ejercicios que también hubieron imprecisiones, que tenía que ver con las oraciones bimembres. Y como su nombre lo dice, ¿cierto? Son las que tienen dos miembros. Vamos a ver la definición que debería haber estado correcta. Son aquellas que entregan una información más completa y que además poseen verbo, pudiendo contener más de dos partes o miembros. Y estas dos partes, estos dos miembros principales de estas oraciones son el sujeto
y el predicado. Se habla de alguien claramente y se dice algo claramente. Tienen también un verbo. ¿Ya? Tienen un sustantivo y un verbo y eso las hace tener sujeto y predicado, y por eso que son oraciones, ciertos grupos de palabras que tienen dos partes. Un sujeto y un predicado. Un sustantivo en el caso del sujeto, un verbo en el caso del predicado. Y me entregan una información clara que yo pueda entender. Ejemplo, las que hemos venido trabajando hace rato y que aparecían en su guía y que ustedes también hicieron muy bien. ¿Eh? Hay gente que se enredó aquí y que no me puso bien la definición, pero hizo sin ningún problema el ejercicio. Y eso es claro, ¿no? Los estudiantes no se reúnen en la escuela, por ejemplo, ¿cierto? El sujeto, los estudiantes. ¿Y qué es lo que se dice de ellos? Que no se reúnen, ahí está la acción, en la escuela. Otra oración primera, el profesor envía información por el celular. ¿Quién envía información? El profesor. ¿Qué es lo que hace? Envía información por el celular, predicado, que es lo que se dice del profesor. Las escuelas respetan las normas de emergencia. ¿Se fija? Y también. ¿De quién se habla? De las escuelas. ¿Y qué se habla de las escuelas? Que respetan las normas de emergencia. Un sustantivo, escuelas, se escribe con minúscula. Hay muchas escuelas, no me está diciendo el nombre propio. ¿Y qué es lo que hacen esas escuelas? Respetan el verbo, respetan, que respetan las normas de emergencia. Entonces, sujeto, predicado. Oraciones bimembres, es decir, tienen dos miembros. Eso sería por el día de hoy. Aquí ya este repaso, ¿cierto? Usted el videito lo puede ver una y otra vez para que lo vaya comprendiendo mejor, para que vaya comprendiendo mejor esta información y esto que estamos intentando aprender, y hagan las correcciones en su cuaderno, ¿cierto? Así que eso nos vamos a ver en un videito más que tiene que ver con la guía 3. Así que un saludo, un abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.